¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Este video lo estoy grabando en la noche. Eh, Tenía mucho tiempo que no grababa para el canal del Despertar de la Guerrera después de mi despertar. Para ser específicos, hace 4 meses que no grababa. Y no lo hice por la siguiente razón, porque sabía que tenía que hablar de este tema, pero no estaba lista aún. Pero ahora ya estoy lista para contarlo. ¿Por qué voy a contar este tema? ¿Cuál es mi intención? Y la intención de este canal es ayudar a todas las personas, mujeres y hombres que están pasando por un despertar espiritual de conciencia y sobre todo que lo están atravesando y no saben de dónde agarrarse, no sienten que tienen herramientas, porque yo estuve así como tú, y me considero, y ahora que me he conocido y que he atravesado este proceso de 4 meses de autoconocimiento, ya les hablaré de las herramientas que he utilizado y que sigo utilizando para poderme conocer y también resignificar todo lo que vino a despertarme y todo lo que vino a recordarme este despertar espiritual, porque en ese momento, justamente hace 4 meses, no tenía la claridad que tengo hoy, ¿sí? Y ahora te lo vengo a compartir con más conciencia, desde otro nivel del videojuego, porque así es como lo veo, con mucha responsabilidad. Quiero hablar de este tema, que es un tema muy delicado para mí, es un tema muy importante, ya que ha sido algo muy, muy crucial y muy, pues muy relevante en este proceso de mi despertar espiritual y mis noches oscuras del alma hace pues el año pasado, ¿no? Que fue todo esto que no entendía, que para mí en ese entonces era un caos, pero ahora lo veo con otros lentes y con otra percepción totalmente diferente. Me estaba viendo aquí en mi diario, de esos diarios, de esas libretas viejitas, que escribí muchas de las cosas de recién que yo estuve pasando los días más difíciles de mi despertar espiritual, que todo escribía y lo que me iba pasando. Fíjense qué poderoso es escribirlo, todo lo que sentía, todo lo que estaba atravesando, que era mucho dolor, o sea, era un caos que no entendía dentro de mí. Había una destrucción emocional, fue una disonancia cognitiva total, donde se destruyó todos mis paradigmas, todas mis estructuras mentales y del ego, porque al final de cuentas eso es parte de lo que nos viene a decir el despertar, ¿no? Si se dan cuenta, mi vibración antes los 4 meses había todavía como más, una vibración, digámoslo, más baja, todavía estaba con mucho dolor emocional, y ahorita ya estoy más reconfortada, me siento con más fuerza, me siento con dirección. Por eso vengo a contarles, para que ustedes no se sientan solos en este camino. Y voy a hablar de un tema que para mí es también parte de mi liberación y parte de mi sanación, y que también tiene que ver con parte de mi misión, porque a raíz de todo esto ahora entiendo con mucha más claridad el por qué tuve que suceder eso, y ahora entiendo y agradezco todo lo que me ha pasado, porque ya lo veo, como les decía anteriormente, con otros lentes, y definitivamente es maravilloso. Empiezo a entender cuáles son el camino del alma, y tú te pones a buscar, ¿no? O sea, hay una búsqueda muy profunda, muy hambrienta, digo yo, en la cual el buscador encuentra.
porque es una búsqueda del alma y así es. Bueno, para pasar directamente al tema, quiero contarles la historia de qué es lo que a mí, yo en los videos anteriores les contaba hace 4 meses sobre mi despertar espiritual, les conté sobre pues mi historia, cómo fue mi infancia, cómo crecí dentro de la religión, todo eso, pero no les he contado qué es lo que detonó o qué fue lo que catalizó mi despertar espiritual. Y en mi caso, y como muchas parejas están teniendo esto, no soy la única porque son varias parejas que están teniendo la misma despertar espiritual por medio de este catalizador que es mi conexión espejo, ¿sí? Que le llaman conexión álmica, conexión espejo, o también le llaman comúnmente, y está acá como muy cliché, ¿no? Llama gemela, ¿no? Sin embargo, yo no quise compartir esto, y les soy muy sincera y muy auténtica, porque todavía no estaba segura, tenía todavía mis dudas, como es algo totalmente que te destroza, que es algo que dices, me estoy volviendo loca o qué, o sea, y fue, como les repito, mucha disonancia cognitiva, que yo no me sentía lista para contarlo, había miedo, sentía miedo, todavía el ego, ¿no? La mente te decía, esto es una locura, pero ahora que lo estoy contando con tanta soltura, con tanta fluidez, lo digo con una certeza tremenda de que así fue. ¿Sí? Yo les hablo desde mi verdad. Hay mucha gente que no lo cree porque no lo ha vivido. Es como cuando vino el COVID, ¿se acuerdan? Y que mucha gente no creía porque no lo tenían en el cuerpo, por lo tanto no creían que existía el COVID. Hasta que no se contagiaron, creyeron que existía, ¿no? Y así es esto, estas conexiones álmicas, conexiones de parejas existen. Y pues yo no recuerdo haber pactado esto, pero ahora sé, he buscado, he leído libros, me he informado de fuentes muy confiables, y ahora sé que fue lo que el catalizador fue esta alma, este personaje, digámoslo así, pues esta alma. Y quiero platicarles primero cuál es la función del catalizador o de la conexión espejo, o sea, quién es y cuál es el objetivo, ¿no? de que tú te lo encuentres en esta encarnación, porque definitivamente a muchos les puede pasar o ya les está pasando. El objetivo, se dice que hubo un pacto de almas, según lo que he leído. Le repito, de fuentes confiables, porque hay de todo, hay muchos canales de YouTube también, también he estado viendo en otras redes sociales que lo idealizan como de una manera muy romántica, ¿no? Y aunque muchos están en parejas, al final de cuentas esto es algo para mí muy sagrado, muy profundo, que se trae una misión, justamente, que es que tú pactaste antes de venir, aunque no lo recordemos, para poder recordar quiénes somos, y eso es lo que vino a hacer conmigo. Ahora lo veo. Ahorita les voy a describir un poquito de lo que me ocurrió, y en el camino les voy explicando cómo he ido encontrando todas esas respuestas de las que hablan en estos libros y en estos canales, que hay mucha verdad también ahí. Cuando hicimos ese pacto álmico es para recordar quiénes somos, recordar nuestros dones, nuestros talentos y la misión que veníamos. Acuérdense que cuando nosotros
nacemos en las familias, hay mucha densidad, hay mucho, al menos yo les he platicado que yo crecí en una familia donde hubo mucho dogma, mucha religión, pues muchas creencias, ¿no? de lo que son la sociedad, la familia. Entonces cuando a ti se te ha enseñado por siempre ciertas cosas, pues para ti es tu verdad y para ti no hay más verdad. Entonces esta pareja, ¿sí?, nos viene a mostrar, es un espejo del alma, el cual nos viene a mostrar lo que nosotros no veíamos de nosotros mismos. Sí, en mi caso me vino a mostrar que tenía que ver mi verdadero amor propio. Me vino a mostrar las heridas que yo tenía muy internas, que no había sanado desde mi infancia, inclusive de mi propio linaje. Porque yo les he platicado que cuando yo tuve mis noches oscuras del alma, yo pude ver y sentir cómo se estaban desprendiendo capas de todo mi linaje, sobre todo el femenino. Entonces, ¿qué viene a mostrar esta conexión? Viene a mostrarme las partes que yo no había visto, las partes que yo no había sanado y mi gran potencial que tengo. Me vino a mostrar quién soy realmente, no a nivel mental, no a nivel personajes, sino a nivel, ¿sí?, alma, a nivel ser, a nivel conciencia. Y a mostrarme que tengo mucho poder y que tengo una misión para poder ayudar a otros también en la expansión de la conciencia. Les platico a grosso modo mi historia de cómo lo conocí. Lo conocí en el gimnasio, justamente en el 2023, unos meses antes de terminar ese año lo conocí. Yo empecé a asistir ahí al gimnasio, lo conocí y empecé a charlar con él como una plática normal que conoces, y se me hizo muy interesante porque, bueno, en ese momento uno vive solamente el presente y te das cuenta cómo las pláticas pues te ayudan a conocer a las personas. Yo empecé a charlar normal con él, pláticas muy triviales, pero poco a poco se empezó a suscitar pláticas más profundas. Yo anteriormente, ya en los últimos meses de 2023, creo que yo lo mencioné en alguno de los demás videos, yo ya sentía algo que en ese momento no lo lograba entender, pero yo tenía ya, me cuestionaba mucho sobre la muerte, qué quería hacer con mi vida, sentía mucha tristeza, eran unos cuestionamientos. Incluso estaba viéndolo aquí en mi diario, cómo escribí en el último mes, el mes de diciembre del 2023, y hablaba sobre eso. A ver si ahorita les encuentro un cachito para leérselos. Muy potente, o sea, se me hizo, dije, wow, me sorprendió bastante. Y yo lo conocí y empezamos a charlar. Las charlas eran muy bonitas, muy respetuosas, muy profundas. Se me hizo extraño, pero igual, o sea, yo fluí, que él me empezaba a platicar sobre temas como los viajes astrales. Empezábamos a hablar de temas que no eran normal platicar con una persona, y menos con un hombre, porque uno de mis heridas más fuertes que he tenido que trabajar es la herida del rechazo, y un rechazo enorme hacia lo masculino. Entonces, pues yo empezamos a charlar de estos temas muy profundos, muy bonitos, y para mí, mi mente geminiana, pues muy interesante, porque mi mente siempre quiere aprender. Entonces, se fue dando, cada día me empecé a dar cuenta, o sea, en ese momento pues no tenía esa claridad que ahorita, pero
ahora lo pongo, hago una línea de tiempo hacia atrás y una retrospectiva de cómo se fue dando esa conexión muy bonita. Y yo quería platicar con él, o sea, se me hacía bien interesante, muy rico platicar de esos temas. Además, en algún momento dado yo se lo llegué a comentar a él: oye, es que yo siento que te conozco de hace mucho tiempo, es que te siento muy familiar, siento que eres como mi hermano, me gusta platicar contigo. Y yo solamente le decía eso porque eso era lo que yo sentía. Entonces esas pláticas se empezaron a dar en el gimnasio, cuando iba yo y también hacíamos negocio, porque él vende algunos productos que yo vendo para mí, en mi negocio y así. Entonces las pláticas, la conexión se empezó a dar, empecé a tener sueños muy extraños para mí, sueños muy reales, sueños lúcidos, sueños que yo jamás había tenido, y luego él estaba dentro del escenario. No entendía por qué, pero todo se me hacía mágico. Cuando platicaba con él también, algo que he visto que también comentan las demás conexiones, y es verdad, es que se pasaba el tiempo, no había tiempo, o sea, era platicar, era una ricura de plática de los temas, y yo no entendía por qué yo platicaba, porque me empecé a abrir a temas que yo jamás en mi vida me hubiera abierto con un hombre que apenas conocía. Eso fue muy potente, porque en pocas semanas yo estaba contándole cosas de mi infancia, cosas que me habían ocurrido, como si la conociera de mucho tiempo y le tuviera una confianza enorme. Y créanme, para mí en ese tiempo al menos, abrirme desde mi vulnerabilidad para contarle cosas mías, con mi lunita en casa 8, que ya les contaré cómo la astrología ha sido parte de todo este conocimiento y de mi sanación o mi resignificación de heridas. Yo jamás me hubiera abierto, jamás, no, rotundamente no. Entonces se me hacía extraño, yo me cuestionaba, pero porque yo le estoy contando cosas, pero era algo, o sea, era una apertura, era una confianza que no era de este mundo. Además, también sentía una tranquilidad, un remanso, una paz, no sé cómo explicarlo, pero quería estar platicando de esos temas espirituales tan profundos. Además, sentía que estaba empezándome, ¿cómo explicarlos? Como empezaba a sentir como una especie como de amor, un amor, pero no era un amor, ¿cómo les explico? Es que no era un enamoramiento de esta tierra, o sea, de aquí, de la mente. Era algo más profundo, más del alma. Y bueno, para no hacérselas tan larga, así pasó el tiempo, todo muy bonito, todo muy bien, las pláticas, las charlas. Yo en ese tiempo pues estaba con mi pareja, y hubo una situación ahí que pues ya hubo una situación que yo tuve que hablar con él, porque las pláticas ya eran muy constantes y ya no estaba bien, ¿verdad? Se estaba malinterpretando esto, y yo hablé con él, y ahí fue cuando empezó todo el desquebrajamiento, porque él se molestó cuando le dije: ¿sabes qué? Pues no se me hace bien que estemos platicando así, se puede malinterpretar, y ahí fue cuando todo se esquebrajó. Ahí empezó mi noche oscura del alma, cuando él me bloqueó porque se molestó,
Ahí me puedo dar cuenta ahora que toqué sus heridas más profundas, que son heridas también de rechazo, de abandono. Y ahí empezó todo mi despertar. Empecé a sentir mucho dolor interno, emocional. Yo no entendía por qué me dolía tanto que me hubiera bloqueado. No entendía por qué ya no me quería hablar, por qué me afectaba tanto, o sea, por qué si yo apenas conocía a esta persona y no debería afectarme para mí a ese grado, ¿no? De manera racional. Yo me preguntaba, me cuestionaba. Y empezó ahí. Yo en ese momento no sabía lo que estaba pasando, pero empezó todo ese proceso muy fuerte, en donde duró varios meses, y donde se me empezaron a mostrar todo lo que yo traía, que tenía que sanar. Un desquebrajamiento, una ruptura emocional muy fuerte de todas mis creencias, de todo mi ego, mi identidad totalmente se cayó, o sea, lo que yo creía que era, no era, o sea, todo se cayó. Catarsis de llantos terribles, fue algo muy fuerte. Para mí fue una muerte emocional muy fuerte. Me marcó, fue para mí como si fuera un terremoto interno. Yo sentí que me moría, porque a mí lo que me embargaba muchísimo era lo que más me dolió a mí es que en ese momento de todo ese despertar, a mí se me dijo y sentía: tienes que separarte de tu matrimonio después de 24 años. Eso fue lo que a mí más me dolió en el ego, porque 24, casi 25 años con esta persona, el papá de mis hijos, y yo no entendía por qué eso que sentía de manera fuerte, contundente y que no se iba, permanecía ahí y me decía: tienes que hacerlo, hazlo, tienes que hacerlo porque esta relación se acabó. Fue muy contundente, nunca lo voy a olvidar. Y así fue. Entonces yo tomé la decisión, me costó mucho trabajo, ya creo que eso se los conté en un video. Y cuando yo tomé la decisión de terminar esa relación, para mí esos fueron los días más difíciles porque me embargaba la culpa. Eso es lo más difícil. Por mis creencias de la religión, la culpa me embargó por muchas semanas, por muchos meses, no me dejaba. Y entre más me resistía, más todavía. Entonces, esta conexión, al principio yo la rechazaba, porque acuérdense que la mente, el ego, y los personajes no quieren acceder, se resisten, pero algo que quiero mencionarles a lo que les esté pasando es que cuando viene este despertar, los personajes se caen y el que manda es el ser. Ahora él está al mando. Y en la medida en que yo me resistía, es en la medida que más dolía. Y era como estar jalando un alambre con púas. Y era horrible, porque sentía que me hundía. No podía, o sea, no daba ni para atrás ni para adelante. Y estaba en un profundo infierno. Entonces, yo en ese momento, en donde estaba en el fondo, mi ego, mis personajes buscaban la manera de encontrar culpa a alguien y lo culpaba a él. Él yo creo que ni sabe, ¿verdad?, de toda esta conexión. Tal vez nunca lo sepa. Ahorita estoy en contacto cero con él.
Tengo varios meses que no hablo con él porque pues él se alejó. Ahora entiendo que al momento cuando uno tiene esta conexión es como verte en un espejo y se te reflejan todas tus heridas, pero también no solamente todas tus heridas, lo que hay que sanar de la infancia, sino que también te toca, te da, ves en esa persona, en ese ser, lo que tú quisieras ser. Porque también algo que me pasó es que cuando yo hablaba con él en estos pocos meses, que fueron pocos meses, donde pues se hizo esta conexión muy rápida, muy profunda y muy bonita, o sea, yo lo empecé a admirar. Yo le decía, wow, qué padre todo lo que haces, y algo que o sea, yo decía, enséñame, yo quiero eso, yo quiero aprender eso que tú sabes. Yo siempre lo he querido aprender, pero por ejemplo, a él le gustan mucho las armas y le gusta salir a cazar, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces yo le decía, enséñame, porque a mí en mi casa me enseñaron que eso no estaba bien, que eso está mal, que a Dios no le gusta. Entonces yo le decía, enséñame, yo quiero aprender. Y hay muchas cosas que yo admiraba, que me espejeaba, porque no solamente te espejea esta conexión tus heridas, sino que también te espejea el potencial que tú tienes ahí adentro, que no lo sabes que lo tienes. Al final ese es el objetivo, esa es la misión de la conexión, ser tu espejo, mostrarte realmente quién eres y que recuerdes quién eres y para qué veniste. Entonces es una misión muy bonita que ahora la veo de esta manera. Y ahora, desde este momento, haciendo este video, yo le agradezco muchísimo. En su momento no, lo culpaba, rechazaba y me decía, ¿y cómo veniste a destruir a mi familia? ¿Por qué veniste y hiciste eso? O sea, yo encontraba, ¿no? O sea, así es el ego. Y ahora que pues ya llevo varios meses que me separé, y que he estado trabajando en mí con varias herramientas, entre ellas la carta astral. Ya después les voy a contar más de eso, cómo me ha ayudado a mí en mi camino, en mi proceso de transformación, y me sigue ayudando, y que ahora estoy comenzando a dar un salto cuántico en mi misión de vida, ayudando a transformar a mujeres en su sanación, en su amor propio, porque eso es lo que a mí me ha venido a mostrar. Yo ahorita me vino a mostrar también esa conexión, que yo tenía una feminidad lastimada, la tenía dañada, y que mi masculinidad también estaba dañada. Entonces he aprendido en este proceso también a poder pimponear o poder equilibrar mis dos energías, para poderme vivir desde ahí. Y ha sido muy hermoso, ha sido muy transformador. Me sigo trabajando, todavía hay cositas que estoy sacando, pero me siento muy afortunada, muy agradecida de esta conexión. Muchos dicen que tenemos que estar en pareja para hacer cosas en misión, porque traemos una misión. Otros dicen que no, otros dicen que sí. No lo sé, yo solamente sé que pasó, en mi caso pasó, y ahorita yo estoy sola. No sé si más adelante me vuelva a reencontrar con él. Sí me gustaría poderme reencontrar y para darle las gracias, si así solamente tiene que ser, me gustaría. Pero sé que los tiempos de Dios son divinos, y que lo que tenga que pasar va a pasar, y lo que no tenga que pasar también va a pasar. Y entonces suelto y confío en lo que puede suceder. Y híjole, ha sido muy profundo. Algo que me pasó, que tal vez les pueda pasar a ustedes, nada más que yo rápido agarré a los conejos, como dicen,
es que quería estar con él, o sea, yo decía, pero ¿por qué me bloqueó? Y yo quería estar con él, quería que me protegiera, que me apapachara. Y después entendí que me estaba mostrando que yo me tenía que amar, que me tenía que reencontrar conmigo misma. Entonces fue muy detonador, fue muy brutal, pero así tenía que ser. Y yo sé por qué, y esto se los quiero contar porque yo estoy segura que yo elegí esta manera de que fuera mi despertar, porque era la única manera de que yo podía despertar. Porque yo me conozco, soy dura de pelar, soy dura, o sea, soy dura, o sea, he tenido que cortar, y lo sigo haciendo, capas de personajes, de ego, de lo que creí que yo era, de cómo veía el mundo de manera tan hostil, y era la única manera. Y ya les platicaré en otro momento, porque ando bien metida en todo esto de la astrología, me encanta conocerme y que la gente se conozca, y la recomiendo muchísimo. Ya les voy a comentar después cómo me inicié en la astrología, quién me ha ayudado, o sea, en este proceso evolutivo, porque aun cuando nosotros preparamos todo este camino para que sucediera así, también preparamos a las personas, a las almas que nos iban a ayudar, y así fue. Pero ya en otro video quiero platicarles de esto para no hacerlo tan largo. Y estoy muy agradecida, estoy muy feliz. Ahora puedo contarlo y quería hacerlo porque esto es parte de mi liberación, esto es parte de mi subir de videojuego. Me siento agradecida, me siento afortunada. Hay mucho trabajo que hacer, pero ahora ya estoy en otro nivel. Ya no lo veo desde abajo como antes, saliendo del hoyo, sino ahora lo veo diferente. Y por eso vengo a contárselos, para decirles que no están solos. Si tú estás atravesando una conexión como esta, y va como por etapas, no te resistas, suelta todo, trabaja, ve a trabajar tu mundo interior. El trabajo interior es lo mejor que puedes hacer, porque la conexión lo que te muestra es que te vayas y te veas, que te veas y te veas lo que no te estás dando tú. Y cuando yo me di cuenta que se trataba de esta conexión, agarré al toro por los cuernos y dije, voy a hacer, no importa que duela, pero voy a ir a sacar todo, voy a ir a agarrar a la herida, la voy a escarbar, le voy a sacar la pus, ¿verdad? Y voy a limpiarla, y la voy a desinfectar, y después le voy a poner el curita. Entonces, yo soy así, o sea, y a raíz de la carta astral, que ya les contaré, me pude dar cuenta que soy así, o sea, soy muy estoica, soy muy de que, o sea, si de todos modos me tienen que dar unos fregadazos, pues que me los pongan de una vez, ¿no? O me corto las naves, o sea, esto que estoy haciendo ahorita aquí en el video es, me corto las naves, me corto los puentes, porque es la manera en que yo misma voy a obligarme a avanzar, porque si no, no lo voy a hacer. Entonces, quería contarles esto, no están solos, hay un propósito muy grande, hay una fuerza muy grande que nos está llevando. Si tú vienes con una conexión como esta que te estoy platicando, confía en el proceso, es lo único que yo te puedo decir, porque hay una fuerza muy grande que nos está llevando. Déjate llevar, porque no estás solo, y lo que va a suceder, porque ya está escrito, los hitos más importantes, y yo lo creo así. Por ahorita, por todo lo que está sucediendo, el despertar espiritual masivamente, traemos una misión en concreta. Todas estas conexiones de espejo, todas estas conexiones álmicas, aun cuando yo esté separada de mi conexión, si así tiene que ser para siempre, está bien, pero yo siento que ya empecé
a trabajarme en mí, pero también a la vez estoy ayudando al colectivo desde mi trinchera con mis dones, con mis talentos y con lo que yo elegí para esta encarnación. Ya les platicaré lo fuerte que fue, o sea, esta conexión vino como este terremoto porque, bueno, ya conociendo mi carta astral, que les doy rápido algo, yo tengo Plutón en casa 10. Los que conocen de astrología, Plutón en casa 10, pues yo traigo una misión fuerte, pero aparte otros aspectos de mi carta, pero yo tuve que tener una conexión de esta magnitud. Ahora lo veo, él tiene un Plutón en casa 1 y se necesita una fuerza. Yo me considero muy fuerte, o sea, una guerrera, por eso se llama el viaje de la guerrera. Entonces me considero una guerrera estoica, pero de las dos partes, o sea, en la dualidad. Soy muy fuerte, o sea, tengo mucha fuerza de voluntad también, y yo me puse este armamento con este personaje porque lo necesitaba, pero también en esa medida yo elegí esta conexión, o los dos elegimos esta conexión porque necesitaba a alguien con esa fuerza para poderme despertar, porque si no, no iba a suceder de otra manera. Y lo siento con una convicción, no tengo duda de esto, es una certeza de que así fue, porque si no fuera certeza no lo estuviera contando. Yo no cuento desde la duda, yo te voy a contar desde la certeza. Todo lo que yo estoy haciendo es porque lo estoy viviendo y te lo platico con autenticidad, desde mi vulnerabilidad y con la pura intención de apoyarte y ayudarte y de decirte no estás solo. Sí, aunque sientas que te está llevando la fregada, no estás solo. Por eso quería platicar esto, y van a estar viendo otras personas, amigos que han estado en este camino o que están en este camino espiritual, que me han ayudado, y quería que conocieran mi historia sobre la conexión y el catalizador, que le agradezco amorosamente, de veras, desde mi corazón, que haya sido tan valiente de elegir este llamado de poder tener este acuerdo. Lo agradezco inmensamente. Muchas gracias y pasen un lindo día. Ya después estaremos compartiendo más temas, ¿sale? Porque de aquí ya renace otra guerrera, es como un renacer para mí, y les voy a estar comentando todo lo que me esté resonando desde mi alma para poderles ayudar y es lo que deseo, ¿sale? Que estén bien.